nunca comienza con un estallido repentino de pánico. En cambio, siempre empieza con una engañosa sensación de confianza. Las tiendas siguen llenas de mercancías, los bancos mantienen sus puertas abiertas para el negocio, y los titulares de los periódicos recalcan con absoluta certeza que todo está bajo control total. Pero, en algún lugar del silencioso trasfondo, las cifras simplemente dejaron de tener sentido. Hace un siglo, una mujer en Berlín cargaba con todos los ahorros de su vida en una cesta de mimbre rebosante de dinero en efectivo. Cuando finalmente llegó al principio de la cola en la tienda, el precio de una sola barra de pan ya se había triplicado. En la antigua Roma, los funcionarios fundían monedas de plata para mezclarlas con metales básicos y crear así versiones más baratas para financiar sus deudas. En Zimbabue, los billetes de billones de dólares acabaron tirados, amontonándose como hojas de otoño en la cuneta. En Argentina, los salarios subían a un ritmo frenético, pero nunca lograban seguir del todo la velocidad del calendario. Cada vez que esto sucede, se trata de la misma ilusión, la creencia de que el dinero es una parte fija de la realidad, y cada vez conduce al mismo final inevitable. No lo es. Sin embargo, en medio de cada colapso histórico, unas pocas personas lograron reconocer el patrón a tiempo. No se limitaron a acaparar su efectivo, lo intercambiaron. Transformaron papel frágil en cosas tangibles que el sistema no podía borrar simplemente. Buscaron tierras, metales preciosos, arte y valores que respiran al ritmo de la necesidad. La historia no recuerda a estas personas como meros profetas, sino como supervivientes. Y hoy su patrón específico vuelve a ser visible. Así que, antes de sumergirnos en los detalles de qué comprar, primero debemos comprender las razones fundamentales de por qué mueren los valores. Esta es la realidad de la economía de imperio, un lugar donde la historia susurra sus advertencias y solo aquellos que escuchan son capaces de resistir. Imagine esta escena específica de noviembre de 1923 en Berlín. Una mujer empuja un carro enorme y pesado por las calles de la ciudad, y está lleno hasta los topes de fajos de papel moneda. Hay suficientes billetes como para llenar una bañera entera hasta el borde. Pero no se dirige a un concesionario de coches para comprar un automóvil de lujo o una mansión. Intenta desesperadamente comprar una sola barra de pan, antes de que el precio se duplique de nuevo para la noche. Solo unas horas más tarde, se ve a niños sentados en la acera usando fajos de marcos alemanes como bloques de construcción para torres. El papel se había vuelto más valioso como leña para el fuego que como moneda para el comercio. Esto no es una obra de ficción. Esta es la realidad documentada de lo que sucede cuando el dinero muere. En el largo arco de la historia, las civilizaciones se han enfrentado una y otra vez a estos momentos en los que su moneda pasó de ser un medio de intercambio confiable a papel viejo sin valor de la noche a la mañana. En aquellas horas cruciales y fugaces, quienes entendieron que poseía realmente un valor intrínseco fueron los que sobrevivieron e incluso prosperaron, mientras otros millones veían cómo sus ahorros se evaporaban como la niebla matinal bajo el sol. Las historias de estos supervivientes nunca fueron accidentes del destino. Fueron el resultado directo de reconocer patrones específicos que se repiten a lo largo de los siglos. Patrones que la gran mayoría de la gente nunca ve, hasta que es demasiado tarde para actuar. Cada imperio, cada nación y cada sistema monetario llega finalmente a un punto de inflexión. Las señales siempre están ahí, a la vista de todos, esperando a quienes tienen el conocimiento para leerlas. Desde las monedas de plata devaluadas de la antigua Roma hasta las monedas fiat modernas de hoy, el guión sigue el mismo arco devastador. Los gobiernos empiezan a imprimir más dinero para financiar sus gastos en constante aumento. Los ciudadanos notan que los precios suben, pero suponen erróneamente que el cambio es solo temporal. Entonces, de repente y a menudo de forma catastrófica, la confianza en el sistema se desmorona y la moneda se convierte en nada más que confeti. Pero esto es lo que los libros de historia rara vez le cuentan en detalle.
En cada colapso monetario, ciertos artículos se volvieron significativamente más valiosos que el oro mismo. No se trataba de bienes de lujo o inversiones exóticas de alto riesgo. Eran cosas simples, prácticas y cotidianas que las personas astutas acumulaban en silencio mientras todos los demás seguían confiando en promesas de papel. Los supervivientes de la Alemania de Weimar conocían bien este secreto. Las personas que superaron la tormenta de la hiperinflación en Zimbabue lo entendieron profundamente. Y hoy, cuando la deuda mundial alcanza niveles sin precedentes y vertiginosos, y los bancos centrales crean dinero nuevo a una velocidad que haría palidecer de envidia a los antiguos emperadores, estas lecciones nunca han sido más relevantes para nuestras vidas. Lo que ocurrió en Alemania durante los primeros años de la década de 1920 debería asustar hoy a cualquiera que disponga de cantidades considerables de efectivo. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán se enfrentó a pagos de reparaciones imposibles y a una economía nacional colapsada. Su solución elegida pareció lógica en aquel momento: imprimir más dinero para pagar sus crecientes facturas. Al principio, la inflación resultante fue manejable y casi imperceptible para el ciudadano medio. A principios de 1922, todavía se podía comprar un dólar estadounidense por 160 marcos. Los ciudadanos se quejaban de la subida de los precios en el mercado, pero seguían con sus vidas diarias, confiando en que su gobierno acabaría restaurando la estabilidad de los mercados. Pero lo que ocurrió a continuación cambiaría el curso de la historia para siempre. En noviembre de 1923, solo 20 meses después, hacían falta la increíble cifra de 4,2 billones de marcos para comprar ese mismo dólar. Los precios ya no solo subían, se duplicaban cada 2 días. Los trabajadores empezaron a exigir cobrar 2 veces al día, porque su salario de la mañana literalmente ya no bastaba para comprar un simple almuerzo por la tarde. Los restaurantes dejaron de imprimir menús físicos porque los precios subían más rápido de lo que la tinta podía secarse en la página. Los bancos acabaron cerrando sus puertas, no por una clásica retirada masiva de depósitos, sino porque los costes administrativos de contar el dinero sin valor superaban el valor real de la propia moneda. Durante este tiempo de caos absoluto, sucedió algo notable. Mientras la mayoría de los alemanes veía cómo sus ahorros se esfumaban, un pequeño grupo de personas se había preparado de una manera muy diferente. Ya habían cambiado sus marcos meses antes por activos reales, al reconocer las señales de advertencia que todos los demás ignoraban. No eran necesariamente aristócratas adinerados con información privilegiada. Eran ciudadanos corrientes del día a día que entendieron una verdad sencilla y fundamental. Cuando el dinero falla, las necesidades humanas permanecen constantes. Los alimentos se convirtieron en la moneda definitiva del país. Los agricultores fueron de repente más ricos que los banqueros más poderosos, ya que los habitantes desesperados de las ciudades viajaban al campo para intercambiar reliquias familiares y joyas por simples sacos de grano. Un solo huevo podía comprar lo que antes costaba cientos de marcos. Quienes habían acaparado necesidades básicas descubrieron que poseían más riqueza real que las personas que tenían millones en moneda de papel. La lección fue brutal, pero indiscutiblemente clara. En un colapso monetario, la jerarquía de valores se invierte por completo. Exactamente. Este mismo patrón se repitió décadas después en Zimbabue, donde la inflación mensual en 2008 alcanzó un incomprensible 79.600 millones%. Los ciudadanos veían con horror cómo los precios se duplicaban cada 24 horas, lo que hacía totalmente imposible cualquier forma de planificación o ahorro a largo plazo. El gobierno recurrió a la impresión de billetes de 100 billones de dólares, con los que al final no se podía comprar ni siquiera una sola barra de pan. Pero, una vez más, ciertas personas se habían preparado. Habían acumulado en silencio objetos que mantenían su valor independientemente de la fortaleza o debilidad de la moneda. Se centraron en herramientas, medicinas, combustible y, sobre todo, alimentos. No fueron decisiones aleatorias. En cada crisis monetaria documentada de la historia,
Las mismas categorías de bienes mantienen su valor mientras el papel moneda se desmorona en la nada. Las personas tienen que comer, tienen que mantenerse sanas y tienen que conservar sus posesiones, independientemente de las condiciones económicas imperantes. Un martillo sigue siendo una herramienta útil, ya se pague por él con monedas de oro o con papel sin valor. La medicina salva vidas, tanto si la economía está en auge como si se encuentra en un estado de colapso total. Los alimentos alimentan a las familias, tanto si la inflación es estable al 2% como si es galopante al 2000%. Pero entender qué se debe adquirir es solo la mitad de la ecuación de supervivencia. El momento oportuno juega un papel enorme. Los ciudadanos alemanes que convirtieron sus ahorros a principios de 1922 preservaron su riqueza y su futuro. Los que esperaron hasta 1923 lo perdieron todo por lo que habían trabajado. La clave reside en reconocer las señales de advertencia antes de que sean evidentes para todos los demás. Cuando los gobiernos empiezan a imprimir dinero para financiar sus operaciones básicas, cuando el nivel de deuda alcanza proporciones insostenibles y cuando la confianza en las instituciones públicas empieza a tambalearse, estas son las señales que la historia nos ha enseñado a observar con vigilancia. Hoy se está desplegando el mismo patrón de nuevo, pero la mayoría de la gente es incapaz de verlo porque nunca ha estudiado las señales de advertencia del pasado. Los bancos centrales del mundo desarrollado han creado en los últimos 15 años más dinero que en todo el siglo anterior junto. La deuda pública ha alcanzado proporciones que, históricamente, precedieron a cada gran crisis monetaria de la historia. No obstante, los ciudadanos siguen depositando su confianza en promesas de papel, tal como hicieron los alemanes en 1922 y los zimbabuenses a principios de los 2000. La matemática de la situación es inevitable. Cuando el gobierno de los Estados Unidos gasta anualmente casi $2 billones más de lo que ingresa, y cuando la deuda pública alcanza el 100% de la producción económica total, los cimientos comienzan a tambalearse. Cuando otras naciones empiezan a cuestionar el papel del dólar como moneda de reserva mundial, no son solo cifras abstractas en una pantalla. Son las mismas señales de advertencia que precedieron a cada colapso monetario en la historia documentada. La única diferencia esta vez es la escala. Esta vez, todo el sistema financiero global está construido sobre los mismos cimientos inestables. Pero eso es precisamente lo que hace que este momento sea tanto peligroso, como lleno de oportunidades. A diferencia de colapsos anteriores que afectaron a naciones o regiones individuales, el mundo interconectado de hoy significa que la próxima crisis monetaria será de naturaleza global. Esto suena aterrador, y debería. Pero también significa que las lecciones de la historia son más valiosas que nunca. Porque mientras la mayoría de la gente se verá sorprendida sin preparación, aquellos que entiendan estos patrones podrán protegerse a sí mismos y a sus familias. Los supervivientes de los colapsos monetarios a lo largo de la historia compartieron estrategias comunes que trascienden el tiempo y la geografía. Reconocieron que la verdadera riqueza no se mide en unidades monetarias, sino en la capacidad de satisfacer las necesidades humanas independientemente de las condiciones económicas. Entendieron que, cuando el papel moneda falla, la gente sigue necesitando lo básico para la supervivencia y la comodidad. Lo más importante fue que actuaron basándose en este conocimiento antes de que la crisis fuera evidente para las masas. Los alimentos siguen siendo el depósito de valor más fundamental durante un colapso monetario. No superalimentos exóticos, sino productos básicos como arroz, frijoles, conservas y carne de larga duración. Estos se vuelven más valiosos que el oro cuando las cadenas de suministro se rompen. El agua es una preocupación aún más crítica. Cuando los sistemas fallan, a menudo las plantas de tratamiento dejan de funcionar. La capacidad de purificar y almacenar agua, utilizando filtros o pastillas potabilizadoras, se transforma de una comodidad en una necesidad vital. Los medicamentos y los suministros sanitarios básicos siguen el mismo principio. Los fármacos comunes y los botiquines de primeros auxilios mantienen su valor independientemente de la situación económica. La historia no siempre se repite, pero si ignora sus lecciones,
le aplastará de todos modos. Los supervivientes fueron quienes reconocieron primero los patrones y comprendieron que la verdadera riqueza no reside en el papel, sino en las cosas que satisfacen las necesidades humanas. El conocimiento es la preparación definitiva y el entendimiento es la mayor protección. Este contenido tiene fines exclusivamente educativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Si esta exploración de la historia ha cambiado su forma de ver los billetes en su cartera o la estabilidad del mundo que le rodea, únase a nosotros en nuestra misión de descubrir la verdad. Estamos desenterrando la historia económica que se ha intentado enterrar bajo montañas de deuda. Suscríbase al canal y dé un me gusta a este video para ayudarnos a difundir estas advertencias vitales. Sembremos juntos las semillas de un futuro más seguro. El próximo tesoro de sabiduría histórica se abrirá muy pronto.